Bienvenidos nuevamente a su canal de estadísticas con Excel. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante que se encuentra inmerso en diferentes ámbitos y es uno de los más importantes al momento de pronosticar dos variables que sean cuantitativas y de forma lineal. Este método se conoce como regresión lineal simple, ¿sí? Con la correlación de Pearson, nos vimos inmersos en la metodología de poder expresar la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Ahora lo que vamos a hacer es elaborar una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Además, se desea estimar el valor de la variable dependiente y con base a un valor seleccionado de la variable independiente x. A esta técnica de desarrollar una ecuación y proporcionar las estimaciones se le denomina análisis de la regresión. A la ecuación de la recta para estimar y con base a x se le denomina ecuación de la regresión y se expresa la relación lineal entre dos variables. Para esto se utiliza un concepto muy importante que se le conoce como principio de los mínimos cuadrados. En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre estas dos variables. Nuestro primer enfoque es utilizar un diagrama de dispersión para visualizar la posición de esa línea, ¿sí? Como lo hemos realizado durante el proceso de la correlación lineal de Pearson, en que nos decía la magnitud y la fuerza en que se asociaban esas variables. No predecía la causalidad, ¿sí? No decía que una causaba efecto en la otra, sino cuánto se asociaban esas variables. Ahora lo que vamos a demostrar es a través de una ecuación cuánto se puede relacionar esa variable, o sea, cuánto esa variable independiente puede predecir la variable dependiente. Este método se denomina principio de mínimos cuadrados porque resulta en una sola recta, ¿sí? Una sola recta donde da los puntos, donde se conectan los puntos con mayor certeza. Y a esta recta se le conoce como recta del mejor ajuste. El concepto general del principio de mínimos cuadrados se podría decir de una manera que es la ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de y reales y los valores pronosticados de y. O sea, hay una diferencia entre el valor de y que nosotros pronosticamos y el valor de y que realmente se muestra. Ahora bien, la ecuación que nosotros vamos a generar es una ecuación igual que se genera en el concepto matemático de una recta, ¿sí? Ahora la vamos a ver. En donde básicamente lo que vamos a ver es que queremos predecir la variable y, o sea, la variable dependiente, a través de un intersecto más la multiplicación de la pendiente por el valor de x. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar a través de la ecuación. Vamos a verla más adelante. La forma general de la ecuación de la regresión lineal es exactamente la misma ecuación de cualquier línea, ¿sí? El propósito del análisis de regresión es calcular los valores de A y de B para desarrollar una ecuación lineal. La bondad que tiene Excel es que Excel nos permite calcular esos valores directamente, no tenemos que calcularlos por separados. De hecho, lo vamos a ver o lo vamos a poder comprobar de dos maneras. Ahora, dentro de la tabla que se ve a continuación, que trata sobre
enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Tenemos diferentes variables, pero como sabemos que para la regresión tenemos que utilizar las variables cuantitativas, vamos a tomar dos de ellas. Vamos a tomar la edad y la variable CHOL, que quiere decir colesterol. Vamos a copiarlas y nos la vamos a llevar a una hoja nueva. Aquí está la variable. Pues bien, el primer paso en el análisis de regresión es visualizar los datos a través de un gráfico. El gráfico, que es preferible en esta ocasión o para este método, es el gráfico de dispersión o también conocido como nube de puntos. Vamos a seleccionar las dos variables y vamos a tomar la opción que dice gráfico de dispersión XY o de burbuja. Y ahí escogemos la primera opción. Como pueden ver, me genera el gráfico. Este gráfico ya lo habíamos visto en el tema de coeficiente de correlación de Pearson, producto-momento. Y en ese gráfico nos interesaba ver cuánto era la asociación, cómo era la asociación. En esta oportunidad vamos a ver un poco más detalle este gráfico. En este gráfico podemos trazar una línea, ¿sí? Para poder que nos guíe o nos dé una referencia de cuál es el comportamiento de esa asociación entre esas dos variables. Vamos a darle botón derecho encima de cualquiera de los puntos y le vamos a dar a la opción que dice agregar línea de tendencia. Al momento de agregar la línea de tendencia, que se ve bastante tenue allí, vamos a colocarle un color para que se vea más claro y vamos a aumentar la cantidad de puntos. Ahí está nuestra línea. Podemos apreciar que hay una leve inclinación hacia, a medida que va subiendo, la variable independiente, que en este caso es la edad, también va subiendo el valor del colesterol, como pueden ver. Hay una línea que va a tender al aumento. Esto nos lo podría decir el valor del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? O también el coeficiente de determinación, que me dice exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que uno está elevado al cuadrado y el otro no. ¿Cómo nosotros podemos ver de manera gráfica o de manera visual ese valor del coeficiente de determinación? Lo vamos aquí en la parte del final y nos dice presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Ve? Aquí está el valor de R cuadrado. Si lo vemos, el valor es bastante bajo, ¿sí? Pero si ese valor nosotros solamente lo tomamos, lo copiamos y le calculamos a través de la función raíz, nos dice que el valor del coeficiente de correlación de Pearson es 0.21. Aún continúa abajo, sin embargo, nos dice cómo es la asociación. Vemos que hay una asociación débil, pero positiva. ¿Por qué positiva? Porque el valor es positivo. Si el valor hubiese sido negativo, entonces estuviéramos diciendo que a medida que aumenta una variable, la otra está decreciendo o viceversa. A medida que la una decrece, la otra aumenta. Entonces, como vemos, hay una asociación bastante débil y pero positiva. Muy bien. Todavía no hemos terminado nuestro análisis para el concepto de regresión lineal. Otro elemento que nosotros podemos mostrar a través del gráfico es la ecuación del gráfico. Aquí lo vemos. Al seleccionar la ecuación del gráfico, fíjense que me pone la ecuación y 1.2194 por x más 179.97. Esa es la ecuación que nosotros queremos construir para poder predecir el valor del colesterol basado en la información de la edad de ese paciente. Esto es interesante porque a primera vista nos da un indicio de qué es lo que nosotros estamos mostrando. De hecho, si nosotros tuviéramos que describir el valor o
los valores que nos expresa esta gráfica sería de la siguiente manera. Al primer valor, o sea, la y, nos dice que se conoce como la y', ¿sí? Y esta y' es la variable dependiente, es la que nosotros queremos pronosticar, la que queremos predecir. Luego vendría el valor de la pendiente, o sea, el valor de b, ¿sí? El valor de b, que es 1.2194. Luego está el valor de x. Este valor de x es el que nosotros vamos a ir cambiando o reemplazando para que nos dé el valor de y', o sea, de la variable dependiente. A x también se le conoce como la variable independiente o predictora. Y tenemos el valor de a, o sea, del intersecto. El valor del intersecto es interesante porque el valor del intersecto me dice a mí el valor marginal que tuvieran los datos si el valor de x fuera 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si x vale 0, que claramente vemos que no hay ningún valor 0 en x, ¿sí? Si x vale 0, los valores que toma x está desde el punto 29 hasta el punto 77. Entonces no hay cabida para un valor 0. Pero si el valor de x fuese 0, el valor de y pronosticado es 179. O sea, el intersecto es el valor que corta el eje de las y. O sea, estaría más o menos por acá. Si seguimos la línea de tendencia, estaría más o menos por aquí antes del 200. Ese es el significado de nuestra ecuación. Si nosotros tuviéramos que describirla con simbología, sería algo de esta manera. El valor de B, Bx más el valor de A. Esto es lo que nosotros vemos en la gráfica, de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora, con esta ecuación nosotros ya podríamos hacer una predicción. Por ejemplo, podríamos tomar el valor de 80, no hay ningún valor, ningún punto para el valor de 80, y podríamos reemplazarlo en la gráfica de la siguiente manera. Igual, solamente quitamos el valor de x y colocamos el valor de 80. Y con esto estuviéramos diciendo que para 80 años el valor del colesterol predecido es de 277, o sea, más o menos por acá. ¿Sí? Tuviéramos un punto aquí y estuviera por acá. Muy bien. Entonces, eso sería nuestro análisis de regresión. Pero Excel nos da la oportunidad también de crear nuestra ecuación a través de una función. Para eso nos vamos a la opción Datos y en la opción Datos vamos a tomar la opción que dice Análisis de datos. Y en la opción Análisis de datos tomamos la opción que dice Regresión y le damos a Aceptar. Luego vamos a seleccionar nuestros valores o nuestros rangos para determinar ese valor. Primero nos pide el rango de Y, que vamos a tomar el valor del colesterol desde la primera, desde la etiqueta hasta el último valor, y luego el valor del rango de X, que vendría siendo desde la etiqueta hasta el último valor. Luego les marco la opción que dice rótulos, la primera fila, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos las etiquetas de los datos, edad y colesterol. Si queremos cambiar el nivel de confianza, pero el nivel de confianza clásico, el más utilizado, es 95, así que vamos a dejar ese valor y le vamos a colocar un rango de salida en acá, de 17. No vamos a colocar nada de esto. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada uno de estos opciones que nos da, pero de momento solamente vamos a
tomar las opciones por defecto y le damos a aceptar. Listo. ¿Okay? Prácticamente lo que nos otorga el Excel es 3 tablas, ¿sí? 3 resúmenes que vamos a describir a continuación. El primer resumen que vemos acá es las estadísticas de la regresión, donde podemos apreciar valores que ya conocemos anteriormente. El coeficiente de correlación de Pearson, fíjense que es el mismo coeficiente que calculamos hace un momento, de 0.2137, aquí lo vemos, ¿sí? También tenemos el coeficiente de determinación, que ya lo sabíamos, 0.0457 a través de la recta, es el mismo. Luego tenemos la sección del análisis de la varianza, lo que conocemos como el ANOVA, ¿sí? En donde nos da los grados de libertad, nos da los valores de F, el valor crítico de F, y luego vendría la parte de la regresión, que prácticamente es lo que nosotros podemos apreciar en la ecuación dicha en el gráfico. Como pueden ver, el valor de la pendiente, o sea, dB, es 1.2194. Y aquí lo vemos, 1.94. El valor del intersecto es 179,97.97 y aquí lo vemos, 179,97. Perfecto. Esos dos valores son los que nos permiten a nosotros crear nuestra ecuación o nuestra ecuación de regresión lineal. Adicional nos da el error típico, que vamos a ver para qué lo necesitamos dentro de un momento, y nos da también la probabilidad, que también vamos a ver de qué se trata en un momento. Muy bien, con estos valores también podría crear entonces mi ecuación de la recta. Sería exactamente igual a lo que nosotros vemos en la ecuación de la recta que nos permitió el gráfico, nos brindó el gráfico. Y sería de esta manera. Igual el valor de la pendiente por el valor de X, que en este caso pusimos 80, más el valor del intersecto. Y eso me da 277.52, que es exactamente el mismo valor que habíamos obtenido en la ecuación anterior. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tuviésemos que evaluar, ¿sí? Que tuviéramos que evaluar si ese pronóstico que nos está brindando esa recta es cónsono, hay una manera hay varias maneras, pero una de las más comunes en utilizar es probar la significancia de la pendiente, ¿sí? Analizar la ecuación de la regresión mediante una prueba de hipótesis para ver si la pendiente de la recta es distinta a cero. O sea, ¿por qué es importante ver esto? Es posible demostrar que la pendiente de la recta de la población es distinta de cero. Si eso es posible, entonces se puede concluir que al utilizar la ecuación de regresión aumenta la capacidad de predecir o pronosticar la variable dependiente, basándose en la variable independiente. Por eso es que es importante, porque como hemos visto, el valor del coeficiente de determinación y el valor del coeficiente de correlación de Pearson son bastante bajos. Aunque me esté dando un valor bastante bajo, si el valor de la significancia de la pendiente es distinto de cero, me está diciendo que puedo utilizar esas dos variables para poder pronosticar. Y eso es lo que vamos a demostrar. Si no se puede demostrar que esta pendiente es distinta a cero, entonces se concluye que no tiene caso utilizar la variable independiente como elemento de predicción. En otras palabras, si no podemos demostrar que la pendiente de la recta es distinta de cero, podríamos utilizar la media de la variable dependiente como factor de predicción, en vez de utilizar la ecuación de la recta.
De acuerdo a los procedimientos de los 5 pasos de hipótesis que nosotros hemos visto en los videos anteriores, vamos a plantearnos, ¿sí? Vamos a plantearnos un contraste de hipótesis para el valor de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear los 5 pasos de la hipótesis. Y vamos a verlo aquí. Paso número 1. El paso número 1 consiste en establecer nuestra hipótesis nula y alternativa. En este caso, como estamos viendo que es una muestra, ¿sí? Y esa muestra la queremos utilizar para predecir valores poblacionales, entonces el valor de B, que vendría siendo la pendiente, vamos a reemplazarlo por el valor de beta, ¿sí? Recordemos, las letras griegas se utilizan para los parámetros poblacionales y las letras romanas se utilizan para los estadísticos, o sea, a los datos muestrales. Entonces vamos a insertar una ecuación aquí, donde vamos a escribir los dos planteamientos de hipótesis. Esto va a ser 0, la hipótesis nula, 2 puntos, va a ser igual a beta, buscar el símbolo de beta, menor o igual a 0. ¿Qué estamos diciendo allí? Lo que estamos diciendo es que la hipótesis nula la vamos a aceptar si el valor de beta es menor o igual a 0. O sea, recordemos, siempre la hipótesis nula es la que queremos descartar. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa, en este caso, H sub 1, vendría siendo mayor que 0. Muy bien. Ahí tenemos nuestro planteamiento de hipótesis. Ahora bien, paso número 2. Establecer nuestro nivel de significancia. El nivel de significancia que vamos a utilizar, pues podremos utilizar un 5%. ¿Sí? Ese es nuestro nivel de significancia, o sea, confiamos en un 95% y un nivel de significancia o de error del 5%. Paso número 3 sería establecer nuestro estadístico de prueba. Al ser datos muestrales, claramente tenemos solamente 303 registros o datos de los pacientes que sufren de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, la prueba que nosotros vamos a utilizar sería la prueba de Student. Es una de las más utilizadas, también la hemos visto en intervalos de confianza, la vimos también en contraste de hipótesis y ahora la estamos viendo en regresión para poder identificar o probar la significancia de la pendiente. Muy bien. Ahora, el paso número 4 sería establecer la regla de decisión. Para establecer la regla de decisión ya sabemos que necesitamos el valor de la distribución de Student. Hay una función que me permite a mí obtener ese valor, pero hay que tener mucho cuidado, porque regularmente utilizamos la función de 2 colas y como hemos podido ver en el planteamiento de la hipótesis, colocamos el planteamiento a una cola.
O sea, menor o igual me está diciendo que es una cola. Si este símbolo hubiese sido igual, entonces estuviéramos diciendo que es de dos colas. Sin embargo, el planteamiento se fijó para una cola. Por tanto, necesitamos identificar la función para calcular el valor de la distribución t-de-student de una cola. Y esta función que vamos a utilizar es la siguiente. El inverso de t, ¿sí?, donde me va a pedir los grados de libertad. Como tenemos dos variables, sería 2 grados de libertad. O sea, sería el valor de la cantidad de observaciones que tenemos menos 2. Punto y coma como separador de argumentos, porque tenemos dos variables, por eso se le restó. Regularmente, para calcular los grados de libertad de una variable es la cantidad de observaciones menos 1. Pero como tenemos dos variables que estamos tratando de relacionar, entonces ya no sería menos 1, sino menos 2. Luego me pide los grados de libertad. ¿Qué es los grados de libertad que calculamos? No, primero me pide, la probabilidad, que vendría siendo el nivel de significancia, y luego me va a pedir los grados de libertad. Los grados de libertad sería la cantidad de observaciones menos 2. Muy bien. Y esta es la función, ¿sí? Probabilidad, punto y coma, grados de libertad. Aquí estoy seleccionando la cantidad de observaciones y le estoy restando menos 2. Y el valor para esta cantidad de observaciones es 1.64. Si bien, como pueden observar, el valor me da negativo. Este valor no puede ser negativo. Entonces, lo que hacemos es utilizar la función ABS, que es valor absoluto. Seleccionamos el valor y ahí está. ¿Sí? Es importante resaltar que este valor es para una cola. Si, en todo caso, vamos a compararlo, hubiese sido para dos colas, sería la siguiente función: dist.t.inver, y me pide exactamente lo mismo, pero esta función está para dos colas. Entonces seleccionamos la probabilidad, punto y coma, los grados de libertad, que vendría siendo la cantidad de observaciones menos 2, y como pueden ver, el valor es totalmente distinto, es 1.96. Por lo tanto, hay que tener precaución al momento de seleccionar o establecer nuestra hipótesis nula, como es el planteamiento, y seleccionar la función indicada para tal. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión? La regla de decisión sería: si el valor del estadístico de prueba es menor o igual a 1.64, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que aceptamos la hipótesis nula? Estuviéramos diciendo que el valor de B, o sea, de la pendiente, es igual o menor a 0. Por lo tanto, si es igual o menor a 0, no hay ninguna influencia de la variable edad para predecir la variable colesterol. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Ahora bien, el quinto y último paso es, paso número 5, concluir. Y para concluir, entonces tenemos que aplicar el estadístico de prueba. ¿Cuál vendría siendo el estadístico de prueba? Pues el estadístico de prueba que nosotros vamos a utilizar es la t-de-student. Su función es la siguiente. Vamos a insertar una función. Y vamos a escribir la función. La función sería esta. Igual, ecuación, una división. Acá arriba sería, entre paréntesis, el valor de beta. Vamos a colocar aquí el valor de beta.
o de B, vamos a colocarle B para no traer confusión, o sea, de la pendiente, menos 0 entre el error estándar. ¿Cuál es el error estándar? El error estándar ya nos los da la salida de la regresión, que es este valor, error típico de la edad, y es 0.3213. Muy bien, esa vendría siendo nuestra ecuación que vamos a utilizar. Vamos a colocarla aquí. Igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor de beta, ¿sí? Recordemos que el intersecto es el valor de A y el valor de B es el del coeficiente que estamos evaluando, o sea, de la variable X, de la variable independiente o predictora. Menos 0, cerramos entre el valor del error típico. Listo, ahí está. Muy bien. Como pueden ver, ¿sí? El valor de el estadístico de prueba es 3.7948. ¿Qué me dice ese valor de 3.7948? Como pueden ver, es superior al valor de 1.64 que necesitábamos para aceptar la hipótesis nula. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que el valor de la pendiente es igual a 0. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir eso? Me dice que prácticamente el valor de la variable dependiente puede ser pronosticado a través de la variable independiente. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, con esto nosotros demostramos que el valor de la pendiente no es igual a 0 y por tanto podemos concluir que efectivamente podemos utilizar la variable edad para pronosticar el valor del colesterol. Pues más adelante vamos a mostrar otros métodos muy interesantes para poder validar que nuestra recta de regresión lineal simple sirve o pueda servir para pronosticar un valor de la variable dependiente y. Pues sin más, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.